Muy bien. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Hoy es si no me equivoco, la cuarta clase y vamos a dividirla en dos partes. Este primer bloque tiene que ver con distorsiones de la doctrina de la revelación especial, algunas doctrinas incorrectas que enseñan su posición en cuanto a la revelación especial y la inspiración. Y después eso nos vamos a tomar alrededor de la primera hora y en la segunda hora vamos a tocar la segunda parte de la clase, que es sobre el canon de la escritura. Los capítulos que ustedes estudiaron para esta semana, algo de lo que vamos a mencionar va a tener que ver con eso, pero lo vamos a discutir cuando volvamos de Semana Santa, donde también en la primera hora de la siguiente clase, vamos a estar discutiendo esos capítulos y luego ese tema entre cesacionismo y continuismo en cuanto a la profecía, en cuanto a la revelación especial. Como les digo, hoy vamos a tocar un poquito, pero también en la segunda hora de la próxima semana vamos a empezar la doctrina sobre Dios Padre. Entonces, muy bien, comencemos. Distorsiones en cuanto a la doctrina de la revelación especial. Vamos a estudiar sobre estas distorsiones. Vamos a ver tres primarias. Hay otras, pero vamos a tratar de estudiar tres primarias. También vamos a definir lo que es interpretación y cómo ésta se difiere de lo que es la revelación especial. Vamos a ver qué es iluminación y vamos a ver qué es aplicación y cómo estas tres se diferencian. No es lo mismo que revelación especial. Entonces, cuando hablamos de distorsiones de la revelación especial, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a definir lo que es una distorsión. Va a ser cuando se coloque otra fuente de conocimiento por encima de la revelación especial. Entonces, Dios se ha comunicado de manera infalible, inerrante, lo hizo de una manera oral. Luego, aquellos que recibieron la revelación especial oral por orden del Señor, escribieron las escrituras, grafé, y entonces una distorsión es aquellos que han decidido colocar otra fuente que no es la revelación especial escrita, las escrituras, y colocarla por encima de esa revelación especial. Entonces, ¿con qué sentido? Bueno, dándose el derecho de cambiarla, dándose el derecho de modificarla o dándose el derecho de anularla. Entonces, esa distorsión es una distorsión de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque entonces se está suprimiendo y se está poniendo otra fuente como superior. Vamos a ver la primera distorsión y es la que hace, creo yo, y estoy convencido que es el catolicismo romano. ¿Cuál es la distorsión que ejercen? Bueno, colocan, le atribuyen revelación especial a la jerarquía de la iglesia. Como les he enseñado en las clases anteriores y se los he mostrado con la escritura, la revelación especial ya cesó. La revelación especial, esa demostración de la gracia de Dios para supervisar, para ayudar a los autores bíblicos para que se pudiera inscribir su palabra de manera inerrante, sin error, ya eso cesó y cesó con la escritura de los libros. Entonces, atribuir esa revelación especial, esa inerrancia hoy a seres humanos es definitivamente una distorsión. Vamos a leer algunos proponentes del catolicismo desde 1500 y pico, cuando podemos tener registros de algunos sobre su posición en cuanto a la revelación especial. Este es John Eck. Don John Eck fue uno de los que debatieron a Martín Lutero en el tiempo de la Reforma. Estamos hablando de posiblemente alrededor del año
1530, algo así, o 20. Y don John Eck lo que hace es que escribe este documento donde está atacando a Lutero y a sus seguidores en sus posiciones. Entonces, vamos a ver lo que dice. Le voy a pedir, por favor, a doña Lorena, si me puede leer ese enunciado que está allí, por favor. Con mucho gusto, mano. La iglesia, ay, se me fue. Perdón. Sí. Listo. La iglesia no se equivoca, no solo porque siempre tiene a Cristo como su esposo, sino también porque está gobernada por la autoridad de la enseñanza del Espíritu Santo que nunca la abandona. Gracias, doña Lore. Analicemos esa frase. La primera parte, la iglesia no se equivoca, y la justificación es porque la enseñanza del Espíritu, ¿verdad? Dice que nunca la abandona. Y por ende, esto le da esa inerrancia a la iglesia. Entonces, ¿qué está clamando? Que el Espíritu Santo le da a la iglesia una revelación especial que es inerrante, porque el Espíritu de verdad es quien se los está dando. Y clama que la iglesia tiene una inerrancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Están clamando revelación especial y por ende tan autoritativa y tan especial como la que fue necesitada para escribir la escritura, ¿verdad? Vamos a leer otro enunciado, digamos, de John Eck, y le voy a pedir todavía a doña Lorena, porfa, si me puede leer esta aseveración. Claro, las constituciones eclesiales no son solo leyes humanas, pero también divinas. Esto establecido por los padres en cuanto a autoridad divina y porque son de acuerdo a la escritura divina y puntos suspensivos. Por lo tanto, ellas atan la conciencia de manera que convierte a los que desprecian y transgreden sujetos a condenación eterna. Note que la iglesia legisla para el honor de Cristo y lo hace con revelación divina. Gracias, doña Lorena. Entonces, notemos por qué es que en las constituciones, refiriéndose, digamos, a las leyes, decretos, decisiones que el grupo jerárquico tenía, las llama como leyes divinas, refiriéndose a leyes que vienen de parte de Dios. Y dice que esto es porque tienen una autoridad divina, ¿verdad? Y que esa autoridad divina siempre va a estar de acorde a la escritura divina, ¿verdad? Dice que cualquier persona que se meta con eso recibe condenación, en contra de eso va a recibir condenación eterna, ¿verdad? Y dice que la iglesia, refiriéndose a la jerarquía, legisla para el honor de Cristo y lo hace con una revelación divina. Entonces, notemos las frases: autoridad divina, revelación divina, legisla de manera perfecta, ¿verdad? Tan perfecta como la escritura divina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus leyes son divinas. Entonces, estamos hablando de clamar que la jerarquía tiene una revelación. Después de cerrado el canon, tiene una revelación especial. Y por lo tanto, todas las características que estudiamos de revelación especial, inerrante, inspirada, perfecta, y todas sus decisiones, digamos, y eso es a lo que le llamo yo totalmente una distorsión, porque no es así. Este otro axioma dice: las costumbres eclesiales, ritos y ceremonias deben observarse tal y como leyes divinas. Entonces, todo lo que la jerarquía pueda decidir es tan autoritativo como lo que está en la escritura, ¿verdad? Es exactamente lo que John Eck está diciendo. Vamos a verlo hoy ahora en un documento más tal vez moderno, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que esto es lo que se enseña hoy a los, digamos, a los miembros de la Iglesia. 889. Y le voy a pedir a don Hernán, porfa, si me puede leer esta aseveración. Con gusto.
para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. Muchas gracias. Entonces, veamos lo que dice. Dice, para mantener a la iglesia en la pureza, ¿verdad? De la fe, y dice que es la verdad, ¿verdad? La fe, la verdad, que fue transferida a la iglesia, y le ha conferido una capacidad de poder tener la misma infalibilidad. Y este término aquí lo está utilizando como sin error. Como lo explicamos en la clase anterior, vimos de que algunos utilizan infalibilidad como sinónimo de inerrante, que no tiene error. Pero en la clase anterior les expliqué que infalibilidad es de que la escritura es infalible cuando ella no falla en dar el significado y el mensaje y hacer el propósito que ella para la cual fue escrita. Entonces, pero el término que está utilizando aquí es sin error, inerrante, ¿verdad? Por eso a eso se refiere con infalible, que es otro uso de la palabra infalible, pero que no es la doctrina de infalibilidad que yo les enseñé anteriormente. Vamos a ver esta otra. Don Hernán, porfa, de nuevo, si puedes leerme el artículo 890. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Cristo, por Dios en Cristo, con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma, la infalibilidad en materia de fe y de costumbres. Y de nuevo vemos, gracias, don Hernán, vemos específicamente, dice, la manera de poder garantizar objetiva del profesar sin error de la fe auténtica, ¿verdad? Tienen una capacidad, están clamando una capacidad de poder enseñar sin error. Dice que esto es porque Cristo ha dotado revelación especial a los pastores, a los que enseñan, carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. Entonces está clamando una revelación especial, igual que aquellos que escribieron la Biblia, por lo tanto no tiene error los criterios que ellos emiten. Vamos a ver un poquito más, 891, y le voy a pedir por favor a doña Isabel si me puede leer el 891, por favor. Con mucho gusto. Dice, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, nada más. Muy bien. Gracias, Isabel. Muy bien. Entonces, notemos allí algunos aspectos. Entonces, está hablando, digamos, no solamente está hablando del Papa, ¿verdad? Del romano pontífice, cabeza de la jerarquía, y dice que goza de una infalibilidad, ¿verdad? Luego dice como pastor y maestro. Ya vimos que los pastores la tienen, pero también aquel que es la cabeza de los pastores. Pero llama la atención cuando dice que proclama por acto definitivo la doctrina de fe y moral, ¿verdad? Y allí la infalibilidad prometida a la iglesia. Es interesante porque eso es una mala interpretación de los textos. Es común, no lo hacen solamente digamos, en este caso el catolicismo, pero también algunas iglesias evangélicas también cometen el mismo error. Ustedes y yo estudiamos que las personas no eran los inspirados, eran los textos que quedaron inspirados, y por eso los textos sin error. Las personas nunca fueron infalibles, las personas nunca fueron inerrantes. Eso quiere decir que Pedro, por ejemplo, Pedro fue pecador antes, durante y después de escribir.
el proceso de supervisión, Theneustos, o que le permitía tomar lo que Dios le reveló, ¿verdad? Apocalipto, y poder inscribirlo de una manera que quedara sin error. Entonces, lo que sucedió es que los autores bíblicos fueron supervisados. Lo que quedó inspirado es el texto, pero ellos nunca fueron infalibles. Ellos nunca fueron, digamos, es la escritura, es el texto el que es inspirado. Y eso es una cuestión de leer los verbos, los sujetos, ver el objeto de la acción y darse cuenta que es un error ver a la persona como inspirada. Aquel día, digamos, se los demostré inclusive en el versículo que en español dice que hombres inspirados, quería decir esa palabra, digamos, guiados, conducidos, pero no se refiere, digamos, a la palabra que estudiamos originalmente para como Theneustos. Entonces, eso es un error completamente bíblico, de interpretación bíblica, grave, y definitivamente una doctrina, digamos, mal establecida, ¿verdad? Muy bien. Clama infabilidad. Vamos a leer este otro. Doña Isabel, ¿puedes leerme este, por favor? Con mucho gusto. Cuando la Iglesia propone, por medio de su magisterio supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infabilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dicho esto, vamos a volver a nuestras conclusiones. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto es que el criterio de ellos es de que Dios les ha dado una revelación especial, ¿verdad? A esa tradición jerárquica. Esa jerarquía puede interpretar sin error, ¿verdad? Tanto las escrituras como también podrían complementarlas. Muy bien. También, por último, las declaraciones de esa jerarquía es un medio de revelación divina. Y por esa razón, simplemente esto es una distorsión de lo que los textos están enseñando y es una manera de distorsionar la doctrina de la revelación especial. No, la revelación especial cesó. La revelación especial era con propósito. Y lo que tenemos son textos inspirados, textos inerrantes. Nosotros los hombres somos hombres y mujeres que llegamos al texto con imperfecciones, pero lo que sí es perfecto, inerrante y sin error es el texto per se, pero no las personas. Vamos a ver un siguiente ejemplo de distorsión. Entonces, en conclusión, el catolicismo, el error es que le traspasa la autoridad divina, ¿verdad? Que tiene solo las escrituras, se las traspasa al hombre, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver que es el grave error que se está haciendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver una segunda distorsión, y es lo que llamamos liberalismo. El liberalismo se puede, digamos, aplicar con otros nombres porque tienen algunas particularidades y las vamos a ver. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, la revelación especial la van a subordinar a la razón, algunos, un grupo, y otro grupo de liberales lo van a subordinar al corazón. Veamos esto un poquito. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes? Bueno, siglos de ver a la Iglesia Católica Romana observar cómo le atribuían autoridad divina y revelación divina a hombres, ¿verdad? Y por los abusos de eso durante siglos, esto es una reacción, el liberalismo es una reacción al abuso, digamos, de este criterio no bíblico, de esta distorsión. Lo que estoy tratando de decir es que el liberalismo es definitivamente un producto de la distorsión que se hizo en el catolicismo romano de la revelación especial. ¿Por qué lo digo? Porque es el resultado, es el movimiento de la Ilustración. Después de varios siglos de oscurantismo, la Ilustración es una respuesta, es una reacción al abuso que se hizo de muchísimas maneras. Entonces,
¿Qué es lo que se hace? Se acabó la fe. La razón es lo que manda. Se acabó el libro. La razón del ser humano es lo que se coloca en el más alto nivel. La autonomía racional. No tengo que depender de otros. Yo tengo raciocinio, tengo razón, y lo que esté de acuerdo a la razón es lo que va a privar y es lo que va a ser verdad, ¿verdad? Se volvió un valor superior. La Biblia completamente relegada a un libro antiguo, ¿verdad? Y más bien todo lo que tenga que ver con la Biblia se va a ver con un escepticismo completamente racional. Se va a racionalizar. Me está hablando de un milagro, déjeme racionalizarlo. Si no lo veo posible, no lo tengo por qué creer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos de los primeros exponentes de esto. Este señor se llama Baruch Spinoza, holandés. Y Baruch lo que hace es que llamándose cristiano, fue judío y luego cristiano, y luego, no ignoro si fue un verdadero cristiano o no, pero dice lo siguiente: no solo la razón, pero la opinión de los profetas y apóstoles que proclamaron que la palabra eterna y el pacto están inscritos divinamente en los corazones humanos. Eso es la mente humana, estampada con su propio sello, la idea sobre sí mismo, tal y como en la imagen de su divinidad. Lo que hace Baruch es tomar lo que era la revelación general, la revelación natural, la parte donde escuchamos que era la ley de la conciencia, que la ley del Señor está inscrita en el corazón de todo ser humano, y la definimos como, esto lo estudiamos como la ley de la conciencia, y vimos que la ley de la conciencia está afectada por el pecado, de hecho dominado por el pecado, y lo vimos en los pasajes, ¿verdad? Entonces, el ser humano necesita la revelación especial para poder, y también necesita del Espíritu Santo para poder saber lo que es verdad. Eh, bueno, Baruch lo que dice es que no es necesario la Biblia, que no es necesaria la revelación especial. ¿Por qué? Ya, porque dice que no solamente la razón pone aquí arriba, pero dice que la razón, llamándole a la conciencia, ¿verdad? O al corazón, es la inscripción de la ley de Dios en los corazones de las personas. Entonces, lo que está clamando es que las personas pueden, creados a la imagen de Dios, tienen la conciencia, y a eso es lo que le llama, digamos, inscrita la ley perfecta de Dios en el corazón, y por ende con el raciocinio y con el corazón pueden determinar lo que es verdad. No necesitan revelación especial, ¿verdad? Y Baruch lo confirma con este otro enunciado. Y le voy a pedir, por favor, a Eliud, porfa, si me puedes leer este párrafo, por favor. El segundo, Sí. ok, dice, entonces la Biblia está adulterada o errada solo en algunos detalles, en algunas historias o profecías diseñadas para estimular a la gente a una mayor devoción o algún milagro, pero estos detalles tienen poco que ver con la salvación. Estuviesen corrompidos mucho o poco, ¿cómo lo demostraré? Entonces, en este tractus teológico-político, este filósofo lo que dice que todo aquello que se oponga a la razón simplemente es porque es información que fue adulterada. Entonces, por ejemplo, los milagros para él, si no son demostrables por la razón, era simplemente algo que se hizo para estimular la devoción de la gente, pero que estaba adulterado y que no es real como sucedió. Inclusive dice que historias, profecías diseñadas para hacer esto, en otras palabras, está diciendo que no eran ciertas, se usaban para manipular a la gente, ¿verdad? Entonces Baruch Spinoza lo que dice es de que lo que manda es la mente del ser, que es justamente la ley que tiene la ley del Señor inscrita, y que por ahí es donde puede determinar lo que es verdad, ¿verdad? Entonces, al final, lo que Baruch está diciendo, o lo que está estableciendo, es que es un escepticismo racional, ¿verdad? Todo lo que la Biblia diga que no pueda ser comprobado por la razón o por leyes naturales, ¿verdad? Simplemente se va a ver con un escepticismo completo, no se va a creer, ¿verdad? Por lo tanto, todo acontecimiento, ¿verdad? Toda idea
contraria a la razón, dice don Baruch, debe de descartarse. Bueno, este pensamiento lo toman otros pensadores más reconocidos, ¿verdad? Como Immanuel Kant. Y vean lo que dice Immanuel Kant. Y por favor, si Eliud también, si lo puedes leer. Claro, dice, la iluminación es el surgimiento del hombre de su inmadurez autoimpuesta. La inmadurez es la incapacidad de usar el propio entendimiento sin la guía del otro. Muy bien, entonces esto es uno de los enunciados del movimiento de la iluminación y lo que dice es que más bien es inmadurez el que alguien tenga que depender para ejercer entendimiento la guía de alguien más. ¿Verdad? Veamos este otro enunciado. Adelante, Liud. ¿Ok? Y dice, debemos despojar a la religión de su historia y doctrinas sobrenaturales y reemplazarla por una vida vivida según la razón. Entonces, lo que está diciendo Kant es de que la razón es la que se vuelve la manera de poder interpretar la revelación especial. Entonces, donde la razón choca con lo que está enseñando la revelación especial, la Biblia, entonces tiene toda la autoridad de descartar la revelación especial y esto es una distorsión de lo que Dios tenía planeado para su palabra. Veamos en otros términos, inclusive hay textos que hablan que Kant decía que la religión sí servía. Creer en Dios sí servía para poder tener una vida moral. Pero lo que tenía que ver con establecer la verdad, la razón es completamente superior. Que la Biblia estaba bien para poder vivir de manera moralmente, pero para determinar finalmente lo que es verdad, la razón es lo que priorizaría. Otra persona conocida es Voltaire en años no muy separados, ¿verdad? Y allí Voltaire dice lo siguiente. Voltaire hace un pequeño giro a lo que se viene diciendo en el movimiento, pero igualmente habla de algo parecido. Y le voy a pedir, por favor, a Bernal, si puedes leerme ese enunciado. Sí, con gusto. Creo en Dios, no en el Dios de los místicos y teólogos, sino en el Dios de la naturaleza, en el gran geómetra, en el arquitecto del universo, el primer impulsor, inalterable, trascendental, eterno. Muy bien. Entonces, Voltaire lo que dice, de nuevo, lo que la ley natural pueda demostrar, eso es lo que creo de Dios. En otras palabras, lo que pueda yo demostrar con la razón, con los sistemas naturales que la razón ha descubierto que funcionan en la naturaleza, entonces estamos bien. Pero si algo está contrario, simplemente no. Eso se vuelve un deísmo racionalista, alguien que dice creer en Dios, ¿verdad? Pero todo lo que vaya de acorde a lo natural, a lo comprobable, a la ciencia, ¿verdad? Entonces, la razón es lo que va a definir, ¿verdad? Lo que la Biblia dice si es verdad o no. Y de nuevo lo que estamos teniendo ahí es poner la razón sobre la revelación natural, lo cual es una distorsión de la revelación especial. Vamos a ver a Rousseau, que es otra persona, digamos, importante en esos siglos, en esos 3 siglos, y vamos a ver el enunciado famoso de él, y también le voy a pedir a Bernal si también por favor me lo puedes leer. O si no, entonces, Paola, ¿puedes leerme ese enunciado, porfa? Sí, claro, dice, todo lo que siento que es correcto es correcto. Todo lo que siento incorrecto es incorrecto. No quiero hablarles de filosofía, sino solo ayudarles a consultar su propio corazón. Entonces, Rousseau ya no coloca la mente, sino que coloca el corazón. Y lo que este movimiento se llegó a llamar el romanticismo.
De hecho, muchísimos autores actuales escriben, influenciados, inclusive cristianos, escriben completamente inspirados y movidos por un sentido humanista y un sentido romántico, o ya sea, digamos, también de la priorización del corazón y la mente para poder definir lo que es verdad, ¿verdad? No, la Biblia no nos llama, voy a hacer una aclaración, la palabra de Dios en ningún momento nos prohíbe usar nuestra mente. La palabra de Dios en ningún momento nos prohíbe usar nuestro razonamiento, ¿verdad? Como tampoco nuestras emociones o nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra personalidad, ¿verdad? Nuestro espíritu, ¿verdad? No, se supone que lo hagamos. Lo que pasa es que la Biblia ha descrito que cada uno de esos componentes, que son nombres para describir la parte inmaterial del ser, están influenciados por el pecado y por ende van a tener una subjetividad a la hora de emitir criterio. Entonces, lo único que no es subjetivo, pero que es objetivo, son las declaraciones literales que hace la palabra de Dios y que ella misma confiesa como inerrante y sin error. Entonces, no es una cuestión de no usar el raciocinio, de no poder usarlo, no, tiene que ver es que si lo ponemos como autoridad, vamos a emitir un criterio subjetivo, porque está sesgado por nuestro pecado, pero lo que sí es objetivo y verdadero es lo que está inscrito en el texto, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí se empieza a hablar de un emocionalismo, el romanticismo lo que hace este movimiento es un emocionalismo no bíblico, ¿verdad? Es un sentir, el sentir se vuelve superior, digamos, a la revelación especial. Si esto que leo no lo siento correcto y es con esos términos, en mi corazón no lo veo bueno, entonces simplemente lo rechazo. Si aquello me parece correcto, entonces lo siento correcto y empieza a privar las emociones para poder analizar y determinar lo que es verdad. Veamos ahora a este señor Hegel. Hegel, siempre en los mismos años, dice, Dios no se revela a los seres humanos, pero se revela desde adentro, desde los seres humanos. Y prácticamente Hegel lo que hace es que está evitando que haya influencia autoritativa de parte de una revelación externa. Y lo que hace es que esto que está en nosotros es la razón, el pensar, el discernir del ser humano en su capacidad, es lo que va a determinar la verdad, ¿verdad? Entonces va a colocar coloca como superior el corazón del hombre, ¿verdad? Lo interno del ser para determinar lo que es verdad, ¿verdad? Inclusive niega la superioridad de la revelación especial. Por último, Schleiermacher es un señor famosísimo. Dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras, la autoridad de las Sagradas Escrituras no puede ser el fundamento de una vida en Cristo, ¿verdad? Vean lo que está diciendo con eso. Esta gente normalmente fueron del movimiento después de Lutero. Lastimosamente, es de la iglesia luterana. Gente que se desvió completamente. Y lo que dice es que ahora el corazón, y empieza lo que es el misticismo, el corazón, la experiencia con el Espíritu de Cristo, me permite esta presencia en mí, esta experiencia del Espíritu, esta experiencia mística, espiritual, me permite discernir lo que es verdad y no la autoridad de las Escrituras. Entonces, al final empiezan a hablar en términos, en sus textos, ¿verdad? De que lo que se necesita es un encuentro personal con Cristo, por medio del Espíritu, una relación uno a uno en esa unidad, y eso es suficiente para determinar la verdad de ahí en adelante, ¿verdad? La piedad se vuelve prácticamente lo que uno siente, lo que uno sabe, ¿verdad? Lo que uno siente y no lo que uno sabe sobre la palabra de Dios. El sentimiento cristiano ya no se va a basar en conocimiento, sino en experiencia mística. La fe es lo que uno experimenta, lo que uno siente, lo que a uno le parece, ¿verdad? La revelación especial debe someterse al corazón o a la mente. Y ese es prácticamente, lastimosamente, muchísimos cristianos hoy siguen estando influenciados tremendamente por este tipo de conceptos, ¿verdad?
y debemos todos presentarnos para autoanalizarnos, para saber si lo que priva en nosotros para establecer verdad es nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestras emociones, si eso es lo que determina la verdad normalmente, si así se nos enseñó, si así lo adoptamos, si esa es nuestra práctica o nuestra mente, si es nuestra mente, si computamos lo que se está diciendo en la Biblia, entonces yo lo creo, pero si no me parece, no lo creo. Y necesitamos ser autocríticos, ¿verdad? Porque la escritura se coloca como autoritativa, ¿verdad? Y no permite competencias, ¿verdad? Y lo que busca es una sumisión y confianza en lo que la Biblia profesa, ¿verdad? Y necesitamos todos, incluyendo yo, ver qué vestigios podemos tener de ese tipo de distorsiones de la revelación especial. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que afirma el racionalismo? El razonamiento humano superior, el lugar más alto debe ocupar. El romanticismo, lo que se siente correcto, lo que se siente incorrecto es lo que va a determinar la verdad, ¿verdad? Naturalismo, debemos ser escépticos de lo sobrenatural, lo que no se pueda comprobar. Modernismo, que es a lo que hablaba Schleiermacher, ¿verdad? Dios no se revela a los seres humanos, pero directamente al corazón. Entonces, estos son distorsiones de la revelación especial que lo que hacen, el error es atribuirle a la razón y al corazón la capacidad de establecer verdad, cuando solamente Dios ha clamado tener la capacidad de ser un Dios de verdad, y esa verdad quedó inscrita en su palabra. El cristianismo no es una vida de conocimiento independiente de la palabra de Dios, de una experiencia independiente de la palabra de Dios. Eso es misticismo. Eso no es cristianismo. El cristianismo es una experiencia de la verdad de Dios por medio del estudio de la Escritura, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en los textos del Nuevo Testamento. Por último, vamos a ver la última distorsión y luego hago una pausa para algunas preguntas que puedan haber. Entonces, vamos a ver lo que es la teología pentecostal. Errores, el error es haber establecido una serie de doctrinas sobre el espíritu, ¿verdad? Que lo que hacen es que se atribuyen, digamos, revelación especial. Y lo que hacen es que estas doctrinas colocan la escritura como inferior. Estas tres doctrinas que voy a explicarles colocan la revelación especial escrita como inferior a esta capacidad del ser de emitir criterios sobre verdad. Y vamos a ver esto. La primera doctrina se llama su doctrina de encuentro. Voy a hacer una aclaración. Esto viene, digamos, estas tres doctrinas yo las he extraído y resumido de libros de teología pentecostal, ¿verdad? No puedo decirles, las iglesias pentecostales son mundiales, son un montón en agrupaciones diferentes. No puedo aseverar que todo pentecostal o iglesia pentecostal cree lo que estoy explicando, pero sí es esto no solamente lo que estos libros teológicos que establecen, por ejemplo, libros de las asociaciones principales en Estados Unidos, que están completamente relacionadas a Costa Rica, ¿verdad? Y por ende alberga prácticamente la mayoría de las iglesias pentecostales. Pero igualmente eso no quiere decir de que haya hermanos que no estén de acuerdo con esto, ¿verdad? Entonces, la doctrina de encuentro con Dios por el Espíritu. Esta doctrina lo que establece es que el pastor experimenta una presencia especial del Espíritu que le permite, le da revelación para preparar y enseñar una enseñanza con una guía de parte del Espíritu que no tiene error. Como es el Espíritu de verdad, lo que enseña y lo que guía no tiene error. La segunda doctrina es la doctrina de la mediación sacerdotal, ¿verdad? Establece que el pastor habla por Dios, que es un mediador entre Dios y la congregación, y que por ende Dios tiene la capacidad de transmitirle a esa persona algo sin error, ¿verdad? Manrique, perdón.
Si vieras que no puedo, no me está funcionando la... Ah, bueno, ya, Ok. no me está, no tengo el cursor. Algo está pasando y no me deja. Ok. Vamos a ver. Si le pones Supreme, tal vez, eso. Pero no puedo dejar de compartir. Se bloqueó mi computadora. Ah, Entonces, vamos a ver. se te frizó, como dice alguna gente. Ya aquí le estoy dando. Ya funcionó de nuevo el cursor. Ah, y creo que hay alguien. Doña Carmen también. Perfecto. Ya les di. Muy bien. Genial. Gracias, Ricardo. Muy bien. Vamos a ver a dónde quedé. Tercera doctrina. La doctrina de unción por el Espíritu. La unción, esta tercera doctrina, dice que la unción que tiene el liderazgo empodera, autoriza y enseña al maestro a qué decir. Es una guía que el Espíritu lo coloca tanto en autoridad como lo unge para hablar las palabras del Espíritu. Pero aquí el error es que el lenguaje de revelación especial, Dios me ha dado una palabra, Dios me ha dado un mensaje, Dios me ha dado un mensaje perfecto, inerrante, se le empiezan a atribuir, ¿verdad? Digamos, a la persona actual que está en liderazgo en la congregación, ¿verdad? Y al final de cuentas lo que están haciendo es atribuirle inerrancia a la mente y el corazón humano, que es lo que está funcionando allí. ¿Verdad? Y lo que se hace es argumentarlo por la presencia del Espíritu, por la unción del Espíritu, por ese encuentro con el Espíritu, por esa mediación que hace el líder entre la congregación y Dios. Vamos a ver algunos de estos, digamos, enunciados de manera literal, ¿verdad? Este es don Leroy Martin, es uno de sus teólogos, ¿verdad? En este libro que se llama Hacia una teología pentecostal de predicación, y él, en la segunda parte del libro es cuando habla de la teología de predicación, pero en la primera parte establece estas doctrinas que son las que le permiten definir cómo es que van a predicar. Entonces le voy a pedir ahora a Ricardo, si me puedes, voy a aprovechar a Ricardo, si me puedes, por favor, leer esta aseveración. Correcto. Dice, el predicador pentecostal hoy puede depender confiadamente en la integridad del Espíritu y la verdad de su liderazgo. El Espíritu no guiará a error. Nuestra teología de la predicación debe reconocer la obra del Espíritu al enseñar y guiar tanto al predicador como a la iglesia. Entonces, veamos allí las aseveraciones que hace. Cuando habla del predicador, aquel encargado de emitir el mensaje, ¿verdad? Dice que está completamente dependiente de la integridad del Espíritu. Si el Espíritu es de verdad, el predicador va a hablar la verdad. Dice que el Espíritu no puede guiar a error, por lo tanto está asumiendo que el mensaje va a ser sin error, ¿verdad? Dice que es una cuestión de reconocer la obra del Espíritu, ¿verdad? A la hora de enseñar y guiar a la iglesia. Entonces está clamando una revelación especial a los líderes específicamente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver otra aseveración, digamos, de este señor, pero entonces en conclusión, el pastor, el líder hoy, tiene la capacidad de emitir una enseñanza que es autoritativa. ¿Por qué? Una enseñanza que viene de Dios, una palabra, un mensaje específico de Dios para la congregación, porque el espíritu de verdad que es autoritativo es el que está moviendo a este hombre a emitir este mensaje como mediador entre Dios y la congregación, ¿verdad? Veamos este otro. Adelante, Ricardo. Dice, por lo tanto, la predicación pentecostal profética es más que un sermón, es un mensaje inspirado.
dado para un tiempo específico y un lugar, una palabra de parte de Dios. Entonces, de aquí es donde viene la fuente primaria de hablar hoy en términos de revelación especial, que solamente usando los términos que usaban aquellos que recibieron revelación especial según registra la escritura, ¿verdad? Hay una palabra que Dios me ha dado de parte de Dios, ¿verdad? Se clama inspiración porque viene de parte de Dios. Cuidado usted no obedezca, cuidado usted no confíe en lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y se clama esa mediación sacerdotal que Dios quiere decirle algo a la gente por medio de esa persona, es autoritativa y sin error, inerrante para esas personas. Dice mensaje inspirado, ¿verdad? El movimiento carismático sale del pentecostalismo. Y si bien el movimiento carismático no diría muchas de estas cosas, pero muchas veces utilizan el mismo lenguaje, aunque no lo argumentarían de la misma manera, ¿verdad? Pero igualmente siguen utilizando algunos lenguajes que vienen de su abuelo, el movimiento pentecostal, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser críticos de por qué decimos lo que decimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Y necesitamos ir a la escritura para saber si es bíblico lo que nosotros hacemos. Veamos este otro. Le voy a pedir a doña Maritza, por favor, si me puede leer este. Claro, con gusto. El predicador asume que están experimentando al mismo Dios revelado en los textos mientras confrontan los desafíos de la vida. El mismo poder disponible para los profetas del Antiguo Testamento está disponible hoy para ellos. La misma consagración, infusión y los mismos dones. Muy bien, muchas gracias, doña Con Maritza. gusto. Este es don Frank Macchia, siempre en este mismo libro, en otro artículo, ¿verdad? Y creo que es clara su posición, ¿verdad? Prácticamente está hablando de que se experimenta, habla de una experiencia, ¿verdad? El predicador está experimentando algo, ¿verdad? Esa experiencia es autoritativa, la experiencia manda y establece lo que es verdad, no la Biblia, la experiencia, ¿verdad? Dice que es el mismo Dios que reveló a aquellos que escribieron los textos, es el mismo que está revelando a esta persona mientras pasa esa experiencia, ¿verdad? Y así es como enfrentan los distintos retos y decisiones que se tienen que tomar, ¿verdad? Dice que el mismo poder disponible en los tiempos del Antiguo Testamento o del Nuevo está disponible hoy tal y como cual, con esa consagración, unción y con los mismos dones, ¿verdad? Y lastimosamente, al decir eso, está clamando que esa persona tiene mensaje y palabra autoritativa y perfecta de parte de Dios en los tiempos de hoy, ¿verdad? Y definitivamente eso es una distorsión de lo que la escritura presenta, porque esa autoridad no la tenemos hoy. No la tenemos los pastores, no tenemos esa infabilidad, no tenemos esa inspiración, no tenemos esa autoridad, ¿verdad? No tenemos inclusive esa acción de ser mediadores. Nosotros lo que somos expositores, maestros, enseñadores de lo que ya está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y es ahí nuestra labor, ¿verdad? Es lo que sucede con esta distorsión, al final de cuentas, ¿verdad? Es que se están aseverando algunas cosas que son bastante graves. La primera, que el maestro a la hora de hablar y que la iglesia a la hora de escuchar son inerrantes, ¿verdad? Que el pastor, una aseveración que hace don Leroy, Roy, digamos, en el libro, como es de predicación, es como dice, el pastor puede, como predica proféticamente, ¿verdad? Él lo hace sabiendo que Dios está hablando por medio de él y por lo tanto está inspirado y siempre el mensaje es apropiado para lo que le está pasando a las personas, ¿verdad? Establece la metodología de predicación y le llaman predicación profética, así se llama la manera que ellos, y es lo que uno normalmente escucha y ve cuando experimenta, digamos, a un hermano pentecostal predicar.
Tengo alrededor tal vez de unos 12 años de entrenar pastores en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Y el 90% de mis alumnos son de origen pentecostal, ¿verdad? Y cuando yo vengo y les enseño a estudiar el texto, analizarlo, interpretarlo, hermenéutica, exégesis, ¿verdad? Y luego una metodología para poder predicar, la primera reacción de ellos es, pero todo esto hay que hacerlo. Esto no limita el espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vienen de un contexto de la predicación profética. Si el Espíritu Santo está guiando y tiene un mensaje autoritativo, directo, aplicable para la congregación cada domingo, ¿por qué tengo que preparar un sermón? Y eso es lo que hacen. En cerca de 6 institutos que di, uno en Costa Rica, uno en Nicaragua, uno en Argentina y uno en Estados Unidos, le pregunté a los pastores, hice una encuesta y les pregunté cuánto tiempo dedicaban a la preparación del sermón. Saben, en Nicaragua el promedio de tiempo dedicado al sermón, ¿verdad? Son 35 minutos y se hace justamente antes de la predicación. En Costa Rica ganamos por 10 minutos, 45 minutos de preparación para el sermón. En Argentina duraban 50 minutos promedio. Había gente que inclusive para preparar un sermón tenía mucho menos de 50 minutos. A veces lo hacían 15, 20 minutos. Una oración y predicado. ¿Por qué? Porque tienen esta definición, digamos, la mayoría de mis alumnos eran de iglesias pentecostales, ¿verdad? Esta predicación espontánea, sin preparación, porque está esta revelación especial que me permite hablar las palabras de Dios, hablar en nombre de Dios. Entonces ellos creen en una sucesión de la voz profética, ¿verdad? Las escrituras son tratadas como una fuente secundaria. Don Leroy, digamos, en su libro hay un párrafo donde él dice que le duele mucho ver que los estudiantes prácticamente no estudian la palabra porque confían en esa comunicación, ¿verdad? Inclusive ellos mismos lo aceptan, ¿verdad? Que no son muy fuertes en el estudio de la Biblia, ¿verdad? Un énfasis en la experiencia, lo que siento, lo que estoy pasando a la hora de enseñar, de emitir criterio, de tomar decisiones, lo que se controla y lastimosamente lo que se hace es esto. Están controlando con su propio discernimiento, digamos, incompleto e imperfecto, controlando lo que es verdad y controlando lo que es el mensaje. Por lo tanto, son mensajes subjetivos, son mensajes no objetivos, no de acorde a la información de verdad, pero completamente subjetivos. Estos son los abuelos. El movimiento pentecostal es el abuelo de la mayoría digamos, de la fe en Costa Rica, ¿verdad? Muchísimas personas hoy cristianas deciden de verdad de acuerdo a lo que sienten. Muchísimas personas que se consideran cristianas determinan la verdad de acuerdo a lo que piensan. Y si no pasa esos 2 tamices, listo, no lo creen y no lo practican, ¿verdad? Y lastimosamente tenemos que desentrenarnos para pasar al entrenamiento de confiar en las escrituras. Muy bien. ¿Qué es la interpretación? Bueno, la interpretación, primero que todo, es una responsabilidad. Es el proceso de determinar lo que el autor bíblico quiso decir. Entonces, esto es lo que nos llama la Biblia a hacer. No a tratar de hablar en lugar de Dios, no, ir a lo que Dios ya dijo y estudiarlo y interpretarlo para aprender lo que quería enseñar por medio del texto, ¿verdad? Entonces, siempre lo que uno tiene que hacer en la interpretación es interpretar un pasaje en su contexto literario, en su contexto gramatical, en su contexto histórico, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es interpretar pasajes difíciles a la luz de otros en la misma Biblia que tienen igual autoridad. Las experiencias se tienen que interpretar a la luz de la escritura y no al revés. La experiencia no establece doctrina. Nuestro sentimiento no puede establecer doctrina. Nuestras emociones, nuestra mente no tiene capacidad, no debe de establecer lo que es una doctrina de la verdad. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la Biblia para de allí, con la información que está allí, determinar lo que es verdad y lo que es una doctrina.
La escritura solo tiene un significado, muchas aplicaciones, muchos distintos aspectos de relevancia, pero un significado. Nuestro responsabilidad es encontrar el significado de un texto y aplicarlo a nuestras vidas. Interpretamos las palabras y los pasajes en armonía con el tiempo en el cual fueron dichos. A la hora de interpretar, en vez de leer las palabras, las frases y las ideas con la manera en la que nosotros hoy las entendemos al leerlas, tenemos que irnos a aquellos tiempos, a entender cómo es que las personas que recibieron ese mensaje por primera vez hubieron entendido esas palabras y esas ideas. Para nosotros podemos discernir más bíblicamente lo que están queriendo enseñar. Y luego lo que hacemos es trasladar esa enseñanza a nuestro tiempo, ¿verdad? Pero no inmediatamente. Eso es todo un estudio de cómo hacer un análisis de un texto, de interpretar de manera bíblica un texto, ¿verdad? Algo que es bíblico solo cuando se considera toda la escritura, no por un pedacito que diga algo, pero cuando lo podemos localizar alrededor de muchísima evidencia dentro de la escritura. ¿Qué es la iluminación? Entonces vimos 3 distorsiones. La interpretación no debemos de tratarla como un evento de revelación especial. No se necesita don de profecía para interpretar la Biblia. De hecho, interpretar el significado de la Biblia no es profecía. Decirle a una persona que el texto que dice, perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado, y decirle a la persona, mira, creo que en la palabra dice que vos deberías de perdonar en ese caso específico, yo no le estoy dando profecía, estoy simplemente interpretando el texto y le estoy explicando cómo se puede aplicar en su vida, ¿verdad? Tenemos que dejar de llamarle a cosas que tienen otro nombre en la Biblia, profecía y palabra de Dios, y el Señor me está diciendo, porque así en la Biblia no sale en ningún lado ese tipo de acciones. ¿Qué es la iluminación? Esto es lo que sí está activo hoy. La iluminación es la obra del Espíritu que nos ayuda a la hora de leer para poder entender el sentido y la importancia de lo que está diciendo el texto. Eso es una acción que hace el Espíritu Santo. El morar del Espíritu en nosotros nos da la iluminación del Espíritu Santo. No es la revelación, nos da iluminación. Es un recurso del al creyente que el Señor le da, que le ayuda a enseñarle y a guiarle a lo que es verdad en el texto. Le ayuda a comprender, a discernir si tiene error en su vida y si lo que el texto le está pidiendo hacer es la voluntad del Señor, ¿verdad? Le permite comprender que lo que está enseñando el texto es la verdad y que le permite corregir una práctica, le permite ver la mala práctica que tiene y que el texto lo está llamando a hacer un cambio en su comportamiento, ¿verdad? Esas capacidades las da la iluminación del Espíritu y las podemos por gracia practicar hoy. Por ejemplo, nos habilita a obedecer, el poder entender lo que el texto dice, compararlo con nosotros mismos y a la hora de salir a tomar una decisión y cambiar el comportamiento, esas 3 acciones, como dice aquí, son parte de la iluminación del Espíritu Santo, pero no es revelación especial, no es profecía, ¿verdad? Es iluminación del Espíritu. Si yo, por ejemplo, tomo un pasaje y me enseña algo y me guía hacia algo y veo que otra persona tiene una misma problemática y le enseño que esto me sucedió a mí y que él debiera de practicarlo también, no le estoy dando profecía. Lo que estoy es utilizando lo que por iluminación el Espíritu me enseñó y se lo estoy simplemente compartiendo. Pero no tengo que apelar a vocablos y expresiones que utilizaban los profetas y los apóstoles porque tenían revelación especial, ¿verdad? El Espíritu nunca va a ser sustituto del estudio bíblico, ¿verdad? El estudio bíblico es lo que determina lo que debemos de hacer. El estudio bíblico es lo que determina lo que es verdad. El estudio bíblico determina lo que es sabio, no solamente el Espíritu. Sin la palabra, el Espíritu es subjetivo. Con la palabra, el Espíritu es objetivo. Y eso es lo que tenemos que buscar.
¿verdad? Una mayor madurez en nuestro entendimiento de cómo funciona nuestra espiritualidad. No debemos de tratar la iluminación como revelación especial infalible, ni como autoritativa. Entonces, cuando yo sé que soy una persona que tiene error y que aunque tenga la iluminación del Espíritu, me voy a aproximar a un texto, ¿verdad? Y voy a tratar de estudiarlo para luego enseñarlo, yo tendría mucho cuidado con las palabras que voy a decir. Prefiero llegar y decirle, mis hermanos, he estudiado el texto, creo que lo que Pablo está diciendo en este texto, creo, me parece, ¿verdad? Sin una aseveración inerrante. Esto es lo que Dios tiene para, sin evitar ese tipo de declaraciones autoritativas, ¿verdad? Porque tengo error. Inclusive invitar a la gente a estudiar el texto y comprobar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Al mismo tiempo, no llegaría y diría algo como que y el Señor dijo lo que acabo de decir. Jamás, bajo ningún punto, porque eso es algo que solamente los que tenían revelación especial podían clamar. Muy bien. La aplicación a veces va a salir en la Biblia, es determinar qué tan relevante es la enseñanza para nuestras vidas y cómo debiéramos de responder. La aplicación tampoco es revelación especial. En nuestra respuesta es una respuesta a la verdad, ¿verdad? Aplicación, relevancia hoy, ¿verdad? No debemos comunicarla en términos de revelación especial. Hace muchos años debo de decirles que yo, digamos, estando en estos grupos de profecía yo vengo de un contexto no pentecostal, pero sí carismático. Y estando en estas reuniones de profecía me parecía increíble porque una persona llegaba y decía, la que supuestamente estaba teniendo revelación o profecía, y llegaba y decía, yo siento que aquí, y siempre se utilizaban esas palabras, yo siento que aquí hay alguien que necesita perdonar. Eso me lo está diciendo el Señor. ¿Sabe? Cuando usted escucha eso, es como, eso no es profecía. Todos tenemos algo que perdonar, ¿verdad? Eso es simplemente vaticinar, ¿verdad? Eso es aplicar un texto que él sabe y simplemente es muy posible que todos tenemos que perdonar. Eso es aplicación, eso no es profecía, ¿verdad? Muchas veces escuchaba a estas personas decir cosas como, hoy el Señor tiene una palabra para ustedes tienen que ir a su esposa y amarla. Eso no es profecía. Eso no es revelación especial. En la Biblia está escrito, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, ¿verdad? No tenemos por qué tomar la aplicación y hablarla en términos de revelación especial. Ese don ya cesó y era para poder dejar escrita la escritura.